estamos ya aquí con el profe. Buen día, profe. Preséntate, ya sos de la casa, pero bueno. Bueno, El público se renueva, dice la Mirta. o sea que, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer nuevamente poder estar acá, es un espacio que a mí me agrada muchísimo, sobre todo no tan solo por personas que compartimos un lugar en común, sino también un afecto en común. Uh-huh. Así que para mí es siempre un placer. ¿Sí? Buenísimo, igualmente, profe. Mirta estuvo cuando se... No, no. Digo, no, pero... Estuvo cerca. Claro, estuvo en todos los mundiales, como la bandera. La nenita que estaba ahí detrás de la mula, cuidando, era Mirta. Bueno, profe, vamos a... Después de este chacarrín, me quedó en el área, ¿viste? Había que hacerlo el gol. Claro, escúchame. Si no, pregúntale a Messi y al paraguayo ahí que... Profe, Día de la Bandera. Vamos a arrancar, bueno, también ahora estás escribiendo, he visto editoriales tuyas ahí en los diarios, bueno, en las redes. Cuando decimos que la bandera es nuestro símbolo patrio, vamos a arrancar por símbolo. ¿Por qué se constituye una bandera de cualquier nación como símbolo? Bien, la bandera tiene una connotación importante que es una forma de identificar algo, ¿no? Belgrano no tan solo, hay una cuestión muy particular sobre su persona, que es su profunda devoción mariana, ¿sí? Pero también Belgrano tenía algo que marca para la época algo disruptivo, que es poder construir un símbolo que identifique un nuevo proyecto político. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en 1812 él crea la bandera argentina, lo que después va a ser la bandera argentina, es firmemente rechazado por el primer triunvirato. Sí. O sea que su acción en la inmediatez es una manera de desacato a la autoridad. Entonces, Manuel Belgrano, cuando construye este símbolo tan particular que es el azul y blanco, que tiene que ver con colores que referencia a los de los Borbones, que es la bandera de la Casa Real que había en España, él también identifica el proyecto político sobre el cual él va a girar después de 1810. Pero para él la bandera es un símbolo sobre el cual va a tejer este nuevo proyecto político, pero a la vez también es una forma de identificar al común denominador y unificador de la gente, porque la bandera unifica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un símbolo, hablamos que a través de lo que es palpable, uno lo puede identificar, ¿no? Una bandera se porta, una bandera se lleva y una bandera va a la guerra. Entonces, esa manera particular que él tenía es un acto, para mí, profundamente importante, que hoy lo vemos como algo normal, pero él desacata una autoridad porque pensaban que era romper lo que va a ser la autoridad real, que no nos olvidemos que el momento que es la bandera, 1812, todavía la independencia faltan 4 años, claro. ¿No? Entonces, después cuando San Martín tome la posta en 1816, ¿sí? Fuera del Congreso de Tucumán, ya tenemos una cosa que San Martín la abraza, ya tenemos una causa y la bandera es como un portavoz a ese símbolo sobre el cual va a continuar el proyecto. Ya lo vamos a saludar al profe antes de cortar. Estamos hablando, ¿no?, de símbolo, desacato a la autoridad, que estaba ubicada en qué lugar geográfico la autoridad en ese tiempo. En ese tiempo la autoridad del primer triunvirato estaba en Buenos Aires. Bien. ¿Sí? Y cuando Belgrano la crea, la bendice, ¿por dónde andaba? Bien, la primera vez que es izada es particularmente en Rosario. Por algo está simbólicamente el monumento a la bandera ahí. Pero también el lugar predilecto lo va a ser la bendición en Jujuy, ¿no? Allá en 1812, con esta idea del proyecto del plan del norte, avanzar las tropas por ahí. O sea, es un símbolo que no está quieto, estático, sino al ir con las tropas, porque siempre lo acompañan en las tropas, va a manejarse por estos espacios geográficos diversos. Claro, estamos hablando del centro o la capital y el interior. Exactamente. Ahí va mi pregunta subjetiva, capciosa. Hay un lugar, yo cuando voy a Jujuy a ver a mi familia,
Ya lo saludamos, profe, ya le pasamos la pelota. Está como Messi ahora, esperando nomás que se la tiremos. Pasamos por un lugar de Salta, por Dios que no me puedo acordar, a las orillas del río, donde fue Enarbolada, que allí hizo como el primer juramento. Se me fue el nombre del río y está al lado de la ruta. Está entre Metam Ajá. y Güemes. No recuerdo el nombre del río, che, pero ahí está el cartelito para poder entrar y dice que allí, Río Piedras, Ajá. que allí fue enarbolada la bandera. O sea, como que esto que decía, ¿no? En la batalla de Tucumán, en las batallas de Salta estuvo presente también. Exactamente. A ver, el norte era el punto neurálgico del conflicto, ¿no? Tucumán, Salta, Jujuy, era el punto donde estaba la fragilidad de lo que era entonces el virreinato del Río de la Plata. Y Belgrano, al ser comandante de las tropas del norte, eran su punto geográfico de común andar. Entonces, no es casual que en ese espacio empieza la bendición sobre lo que va a ser el símbolo. O sea, el norte. Ahí, a ver, bueno, está muy bueno esto, profe, que decía anteriormente con la idea del centralismo y el interior, ¿no? A veces uno piensa que la causa, si bien de la Revolución de Mayo es porteña, ¿sí? Por algo el cabildo, el espacio institucional es ahí, pero donde se pone el cuerpo, donde se pone las almas, donde se pone el proyecto, son los cuerpos del interior, Claro. ¿no? O sea, hay una idea que deconstruye aquel juicio historiográfico del centralismo porteño en el proyecto revolucionario de Mayo. Claro. Y de hecho la independencia en Tucumán. Sí. Hace poquito Güemes, cuidando la frontera. El Paso Libertador, Mendoza. Tenemos como repartidito, digamos, ¿no? Estábamos hablando con el profe cómo se hizo la construcción de la bandera como símbolo y faltaba la parte patrio. ¿Sí? Entonces, te vamos a entrar en calor con esa dimensión, ¿no? Que le agregamos, le adjetivamos a la bandera el símbolo, le decimos patrio. Bien, buenos días a todos. Disculpe la demora. No, por favor. Es muy interesante lo que plantea acá Ezequiel, un amigo, saludo. Yo creo que la idea de patria, cuando nosotros la trabajamos, ese sentimiento de pertenencia, podríamos trabajar, a ver, esto que plantea muy bien Ezequiel, que va contando, y él tiene una capacidad, una retórica muy buena, en el sentido de decir, bueno, cómo fue construyendo y cómo fue pasando el tiempo. Podríamos tomar nosotros hoy el Mundial, esa identificación del color. Todos vamos a estar con la camiseta, estuvimos ahora el día pasado, vamos a estar el día lunes, que se cumple para colmo, creo que son los 40 años del mejor gol de los mundiales. Ajá, y la Diego. mano de Dios. O sea, vamos a tener un doble acontecimiento patrio. A ver. Doble acontecimiento de sentimiento. O sea, nosotros, la idea esta belgraniana, por ahí va esta idea de el sentimiento, el sentido de pertenencia a un lugar. Cuando los colores, bien iba diciendo Ezequiel, esto de celeste, blanco y celeste, el blanco primero, el celeste después, o el celeste primero y el blanco después. Si bien no hay registro, por lo menos lo que uno sabe, fehaciente, es decir, el orden de los colores, cuando pide la autorización a la asamblea, pide autorización por celeste y blanco, o blanco y celeste, el orden. Ahora pero yo creo que tiene que ver con esto de patriotismo, de la necesidad de identificar a los soldados adentro de un contexto en este momento de guerra. Claro. Bueno, creo que esto de la identificación, de identificar con mis colores patrios, yo creo que nos atraviesa, es muy plural en todos los sentidos. Creo que el concepto de pluralidad en la identificación de los colores patrios está. Entonces, esto de todos lo mismo. Todos formamos parte de una idea de patria, formamos parte de algo. Creo que el color, ponerse la camiseta, como se dice, es que todos nos sentamos parte de algo. En este algo era la construcción de un Estado-nación, de una república, tres conceptos fuertísimos, Fuerte, sí. que nos iban a identificar a todos. Y creo que Belgrano lo habrá hecho de forma intencional, muy, muy, muy pensado, o quizás no. El hecho es que logró algo, identificarnos a todos. Simple, siempre.
Bueno, después lo vamos a ver en los documentos. Creo que uno de los 4 ejes por los cuales él trabaja los valores, que uno es educación, él plantea esto, ¿no? Él plantea muy fuerte la idea de educación, esto de la identificación patria. Y los colores para mí son demasiado acertados el elemento de unificación. Y cierro diciendo esto, todos formamos parte de algo, de esta construcción. En tu pequeño lugar, ellos iban a la batalla, estaban quienes aportaban, estaba el que cocinaba dentro del ejército, Claro. el que cumplía las diferentes funciones, pero todos teníamos un rol de unidad. Bien. ¿Sí? Ahí meto un bocadillo. Bueno, chicos, cuando quieran preguntar, yo dando nomás la pregunta, el tema de la mujer en esta construcción también del símbolo de la bandera, porque leía también que, o sea, de hecho, rápido lo vamos a asociar con la cuestión costura, pero me parece que hay otras participaciones más. La prócer tucumana, Macacha también. Macacha Güemes. Entonces me pueden aportar, por ahí poco se sabe del lugar que ocupó la mujer también en la construcción de este símbolo patrio, ¿no? Más allá de que puede haber cosido la bandera, porque rápidamente lo vamos a asociar a eso, pero creo que hubo algo más. No, Juana Zurduy, Macacha Güemes. Claro, claro. Remedio del Valle. Sí, exacto. Remedio del Valle en Tucumán. Exacto, son mujeres que contribuyen, que ponen el cuerpo. Ujú. O sea, creo que por ahí hasta hoy, en el siglo XXI, hay algunos elementos sociales que no terminan con la deconstrucción binaria esta de los roles adentro de la sociedad que cumple la mujer, ¿no? Hay ciertas actividades que por ahí no están feminizadas, Ujú. no se han abierto del todo Bueno, si nosotros recorremos el mundo también, hay muchas desigualdades con respecto a lo que uno intenta, pregona esta igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y poderlo ver en este momento de la patria, la formación. Yo creo que estas mujeres, las cuales ya hemos nombrado, y hay muchas más, salieron de ese lugar, rol asignado por la sociedad, en una función determinada. Ujú. La mujer al lado del gran hombre. Mm. Y por ahí, qué sé yo, habrá sido molesto también. O sea, la mujer esta que va al frente, que está al lado, que disputa con el hombre, ¿no? Entonces, romper esas estructuras coloniales, esas estructuras, podríamos decir conservadoras con respecto a la imagen de la mujer. Ujú. Entonces, por ahí hasta el día de hoy uno escucha, compórtese como señorita. Claro. Pero Imagínate en la época. interesante también recuperar, porque tal vez hay vestigios que lo dice al pasar, pero cuando vos escuchás a los profes de historia que empiezan a contar, no sé, Mariquita Sánchez Thompson, que ahí se Claro, tocó hay el himno. protagonismo. Bueno, Tal cual. después escuché de que la doña prestaba la casa para las reuniones. Tal Por ahí cual, capaz tal que ella no podía estar. La de la casa de Tucumán también fue una doña. Sí, Exacto. exacto. A mí me parece un dato interesante sobre Belgrano. A ver, nosotros siempre solemos caracterizar a Belgrano como el creador de la bandera, pero hay algo más de Belgrano, que me parece que es su legado de trascendencia política pedagógica, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con el tema de la mujer. Belgrano, él defendía la educación de la mujer. No debemos olvidar que la educación, lo que eran las escuelas de primeras letras, por ejemplo, estaba muy restringido el acceso. O sea, él Sí. creía en una educación que incluya a la mujer, pero también que se amplíe a distintos sectores de la sociedad. En el caso de la mujer, la pregunta sería ¿por qué? ¿No? Y él ve que, a ver, él la educación no la toma tan solo con un sentido práctico, ¿no? Esto de las escuelas náuticas, las escuelas de comercio que él va, o las escuelas técnicas agrícolas que él la va a promover, pero él cree algo más, él cree que la educación debe estar al servicio de la creación de virtudes. Entonces él piensa, ¿cómo podemos marginar a la mujer, siendo la mujer alguien protagonista en la creación del hogar? Claro. Entonces dice, no podemos pretender tener niños o jóvenes sin valores y sin virtudes si no podemos educar o no podemos incluir a la que va a estar compartiendo ese escenario cotidiano que es la mujer. Entonces, a mí me parece que
Belgrano tiene un aporte importante con esto, lo que decía el profe Jorge, sobre el rol de la mujer en los nuevos escenarios, Claro. ¿no? En el aspecto colonial, y por supuesto también tiene que ver con sus trascendencias ideológicas, ¿no? Porque él es un liberal, ¿sí? Un liberal que tiene matices que por supuesto son dignos de destacar, porque él es un ferviente defensor de la Iglesia Católica y por supuesto también fervor mariano, ¿no? Él Ujú. era de la Virgen de la Merced, él va a Claro, ser, generala. exactamente, después de la batalla de Tucumán no es casual que lleva su bastón, su sable y se lo da en trascendencia para ella bueno, y ahí está lo que usted decía, profe, de generala del ejército, pero para él la mujer tiene un rol muy importante en la sociedad, que después lo van a complementar los que van a ser los otros protagonistas de esa gesta revolucionaria, como San Martín, por ejemplo. Ujú. No tan solo a través del escenario doméstico, sino también los aportes propios que pueden generar en la política, ¿sí? Entendiendo, por supuesto, el contexto que estamos inmersos, que todavía la mujer no votaba, Claro. no tenía trascendencia en temas de la participación, pero está ahí. Claro. La participación no es tan solo votar o ser dirigido, sino también formar parte de ese proyecto. Ujú. Belgrano muere con 50 años, ¿no es cierto? Martín Miguel de Güemes, 35, si no estoy mal informado, que bueno, hace Sí. poquito fue don Martín Miguel de Güemes. 17 de junio. Desde lo poco que sé de historia, pero digamos, el nombre Belgrano empieza a sonar a invasiones inglesas, Revolución de Mayo, miembro de la primera junta, la bandera, 2812, y pum, después saltamos a la muerte. Si sé que es poquito el tiempo, pero si pudiesen hacer como una línea de tiempo uniendo, ¿no?, estos momentos de Belgrano, ¿qué otros elementos más podemos agregar a lo que él nos aportó como patria? Porque es un tipazo, pero como vos decís, ¿no? Es la bandera y punto, pero estuvo en más cosas. Está muy bueno lo que usted plantea, o sea, esa continuidad, esa coherencia. Yo le llamaría coherencia. Yo le sumaría dos cosas. Muere en la pobreza habiendo donado su fortuna para 40.000 pesos, pero si lo comparamos en oro, Claro. no me quiero equivocar, pero serían como 60 o 80 kilogramos de oro en la época, o sea, la construcción de escuelas a nivel nacional y muriendo el tipo en la pobreza. Sí. O sea, una coherencia donde hace un rato tiré lo de los valores. Digo, él planteaba 4 y el último era el sacrificio. No es ese sacrificio que uno, el malentendido sacrificio, sino decir, bueno, tengo la posibilidad, me veo en esta situación, veo al compatriota en esta situación, lo voy a hacer. Muere en su casa paterna, o sea, construcción de una fortuna, con todos los contextos, no lo hace, o sea, dona su... Eso para mí lo muestra, como se dice, como decían antes, me acuerdo que mi papá utilizaba, lo pinta de cuerpo entero. Claro. O sea, no era solo esto de pararse y decir, proponer, hagamos, sino lo hago. Claro. Esto. Y otra cosita que quería sumar, no sé si aquí él después lo hará o seguirá, es esta postura que él tiene en el 16 con respecto a el Inca. Sí. Incorporar a los pueblos originarios a la formación del Estado Nacional. Una lucidez para mí, porque él lo plantea ya no solo como una intención, como una buena intención de decir, bueno, nos amiguemos, no, sino sumarlos a la verdadera construcción política del país, respetar su idiosincrasia, incorporar, ¿sí?, esta construcción del idioma, sus costumbres y demás. Entonces, me parece que a todo lo que usted dijo, sumar estos dos elementos nos está mostrando una figura que, si bien muere joven, parece, wow, qué vida. Sí, porque digamos, cortito el lapso de tiempo conocido por nosotros y mucho lo que hizo, ¿no? Claro. Además también hay un dato importante sobre Belgrano, que él no inicia tan solo su participación en lo que es la Revolución de Mayo. Él también es funcionario en época de la corona, ¿no? Ajá. Él es
lo que va a ser la Real Audiencia, el consulado, él va a hacer él va a romper con una tradición que se venía gestando desde la época de 1492. Cuando el español se asienta en América, la sociedad se constituye en base a una sociedad de castas. O sea, tu origen de sangre marca tu función dentro del organigrama social. Y en el caso de Belgrano, al ser hijo de criollo, o sea, ser criollo, es decir, nacido en esta tierra, empieza a haber esas pequeñas micro rupturas sobre la funcionalidad política de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, desde ese lugar, él ya tiene un proyecto político, ¿no? Él tiene, como decía recién anteriormente, una concepción ideológica sobre el cual adhiere, que es el liberalismo, ¿no? Él es un liberal, él desde su cargo va a gestar esta idea de conectar lo educativo pedagógico con un proyecto productivo, ¿no? Él es un fisiócrata, era el lector de Quesnay, que es un fisiócrata que decía que la riqueza de la tierra, la riqueza de una nación se encuentra en la explotación de la tierra. Entonces, a él a su época va a ver que es necesario poder usar un andamiaje, tejer un puente entre lo pedagógico y nada más ni nada menos que lo económico. Entonces, desde ese lugar ya tenemos un Belgrano partícipe, inclusive en la sociedad colonial. O sea, su idea trasciende lo que podemos decir los parámetros entre colonia y revolución. O sea, hay un proyecto que fluye a pesar del paso del tiempo, ¿no? Y bueno, y después en 1810, que al formar parte de ser vocal, y después se va a encomendar al Ejército Auxiliar del Norte, tomando como dato referencial que él no era militar, ¿no? Él es abogado. O sea, eso es algo que es digno de destacar, que tiene que ver con esta idea de la gesta, lo que decía el profe Jorge, del tema del sacrificio. O sea, un abogado tejiendo un proyecto militar como medio incoherente, ¿no? Que después, cuando San Martín se puedan encontrar en la famosa posta de Yatasto, donde está Güemes y el mismo Belgrano. En Salta, ¿no? En Salta. Tuve la posibilidad de ir ahí. ¿Fuiste? Sí, es muy, pero muy emocionante porque ver a los ejércitos, no sé, estoy medio loco lo que digo, pero trascender la imagen y ver que cómo, el hombre, el guía te genera esa animosidad, te ambienta, ahí se apostaban las fuerzas y ver todo el paisaje verde hermoso que había ahí. Claro. Y bueno, acá se sentaron, tomaron algo, durmieron. Y en ese lugar es cuando se produce ese paso histórico de darle la posta del Ejército Auxiliar del Norte. Y San Martín lo reconoce, que es una persona que ha dado su vida, su proyecto de vida, por una causa que inclusive ha sido bastante incoherente con su vida, ¿no? Porque él no ha sido reconocido, él muere en la pobreza. Sí, y eso no es un dato alentador. Y de hecho todo lo que pasa en el norte, medio a contrapelo de Buenos Aires, porque no le llegaban las cosas. No recuerdo si se me mezcla con San Martín, pero también estaba medio enfermito ahí en el norte. Es que también, o sea, si nos contextualizamos y decimos, bueno, si bien esta lucha entre unitarios y federales van a surgir un tiempito más adelante, pero bueno, no nacieron de la noche a la mañana. No. Ya las posturas, esta interior hermana mayor, o la primera junta y junta grande, ¿quién viene del interior? Las posturas del interior misma. Nosotros podemos hacer la reconstrucción de nuestra provincia, ¿no? Esperar a ver qué decía la provincia de Tucumán, esperar a ver qué decía la provincia de Córdoba. O sea, hay una construcción de la identidad en el interior mismo, pero esa opinión desde Buenos Aires, la metrópolis mirando hacia el interior. Yo creo que por ahí esto que plantea Ezequiel, al principio él decía también, esta construcción que se da a todo el norte, con nuestras propias identidades, ¿no? Y que muchas veces siguen hasta el día de hoy. Esa idea del interior, ¿sí? Esa idea por ahí centralista, unitarios y federales, y esa visión federal en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces, por eso digo, cuando nosotros trabajamos en el aula y trabajamos estos acontecimientos, es fortalecer una identidad, de decir, bueno, fuimos protagonistas en la construcción de nuestro Estado. Porque si no queda como que Dios atiende en Buenos Aires. Claro, ahí se toma la decisión y nosotros no se hizo. Exacto. Muchísimo. Bien, le dejamos esta. Ahí me escuchar. Ahí me escuchar. Sí. ¿Sí?
Ahí está. Bueno, ahí con lo que decía Jorge en esto, hablaron ustedes también de identidad y siempre es esto, buscar, a mí me entró como el trípode de la construcción de una nación, Güemes, San Martín y Belgrano. ¿No? Entonces me imaginé así como un trípode donde se asentó, se sostuvo, porque cada uno tuvo como una misión distinta, pero necesaria para que se logren cada uno los objetivos que se habían puesto. En eso. Ahora, en todo esto, volviendo a Belgrano, es lo que puede ser que haya inspirado a él a darle forma a esta bandera que iba a ser la identidad que unía el interior y obligaba a poner los ojos, como dice Jorge, desde el centralismo que era Buenos Aires hacia adentro de lo que es todo el país. Y es lo que, bueno, hoy estamos tratando. ¿Habrá sido eso lo que motivó, generó esa inspiración en Belgrano? No sé si querés, Jorge. Hay un dato muy importante también para poner en escena y en discusión, ¿no? Todavía no podemos hablar de Argentina, Exacto. ¿no? Todavía no existe la Argentina. Inclusive si nosotros nos planteamos 1810, 1812, hablamos, por ejemplo, de lo que hoy es Potosí, Tarija, Claro, por ejemplo, Mojos, que eran Banda oriental. la banda oriental, el Paraguay, porque eran parte todavía Del virreinato. del reinato del Río de la Plata. O sea, todavía hablar de Argentina resulta anacrónico, o sea, fuera de tiempo. Años después, muchos años después, décadas después, cuando aparezca otro que va a generar intelectualmente un aporte interesante como Esteban Echeverría, ¿no? Él dice en uno de sus obras, él rescata diciendo: la patria para el correntino es Corrientes, la patria para el cordobés es Córdoba. ¿Sí? O sea, todavía la idea de patria en esa época es un proceso en construcción. Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí. Belgrano, a mí me parece que está fuera de término, o sea, en el sentido de que él se antesara a la construcción de una identidad sobre un proyecto que todavía anda sobre ruedas. O sea, no sé si de ruedas, todavía anda en bicicleta, si lo queremos decir así un poco más metafóricamente. O sea, la idea esta de la unidad detrás de un proyecto político, me parece que él trasciende en esto. O sea, esto es lo que dice el profe, unir el interior. A ver, o lo que decía Jorge, unir el interior en Buenos Aires está por encima de eso. Claro. ¿No? Que después San Martín, cuando él se va, me estoy mucho adelantando el tiempo, pero cuando San Martín se va, huye, ¿sí? Huye en el sentido no de cobardía, huye enojado, ¿no? Esa frase famosa, el temperamento de este país me lleva directamente a la tumba, ¿no? Él se enoja porque estas disidencias internas entre unitarios y federales, en vez de colocar el centro de escena un proyecto político, disipa, ¿sí? Diluye lo que es ese proyecto general. Claro. Entonces, a mí me parece que Belgrano es alguien que puede tejer esta idea entre las distintas unidades regionales por encima, ¿sí? de las pequeñas disidencias políticas de la época, ¿no? O sea, que me parece que es Bien. algo interesante de él. Vamos a ir a la pausa, ¿sí?